Yo quisiera, hermanos y hermanas, centrar mi atención en la reflexión del Evangelio que hemos escuchado. Hemos escuchado el Evangelio de San Marcos. Y la primera pregunta que debemos hacerla nosotros, comenzando con este servidor y usted, ¿qué es lo que el Señor me dice a mí y a usted en su palabra? No sé si ustedes han oído o han leído una hermosa exhortación del Papa Benedicto XVI que se llama Verbum Domine. ¿Han oído ustedes hablar de esta exhortación? Verbum Domine. En esta exhortación el Papa pone el acento en el valor de la palabra de Dios. No hay que olvidar la palabra de Dios. Y en la celebración de la Santa Misa, nosotros nos alimentamos de una doble mesa, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Por eso el Papa hace hincapié en la importancia que se le debe dar a la palabra. Hay movimientos que de sus orígenes, hablando concretamente de la renovación carismática, desde sus orígenes se ha puesto el acento en la palabra de Dios, en la oración, pero parece ser que como que algunas cosas se han ido perdiendo y por eso es que a veces hemos entrado en una decadencia. Entonces, yo quisiera pues poner la atención en el Evangelio de San Marcos. San Marcos es el evangelista más corto en relación a los demás. Si usted lee el Evangelio de San Marcos, pues tiene 16 capítulos. Es el evangelio más corto. Mas, sin embargo, él tiene una característica especial. Y la característica especial de San Marcos es que cuando habla de los milagros, lo hace con una serie de detalles muy sencillo, fácil de comprender. En el Evangelio tenemos dos grandes protagonistas. Tenemos que, cuando uno lee la palabra del Señor, tiene que buscar los grandes protagonistas. Y el primer gran protagonista es Jesús de Nazaret. El primer gran protagonista es Jesús de Nazaret. Dice el Evangelio que hemos escuchado en este día, en la misa dominical, que un sordo mudo se le acerca a Jesús. Quiero releer esto porque me parece importante. Dice que le llevaron a un hombre sordo y tartamudo. ¿Y a quién se lo lleva? Se lo llevan al Señor. Entonces los dos grandes protagonistas es Jesucristo y el sordo y tartamudo. Ustedes saben que el oído, la lengua y los ojos son las partes fundamentales del sentido de una persona. Entonces relacionemos nuestra vida con la palabra del Señor. Imagínese si en este momento usted quedara sin oídos, que no escucha. Imagínese que usted tiene un accidente en la lengua. ¿Se han fijado ustedes que con solo que uno se muerda la lengua, ya tiene dificultades? Imagínese usted que pierde un ojo. Entonces, el oído, la lengua y el ojo son las partes fundamentales del sentido y la comunicación de una persona. Entonces, imagínense ustedes a este hombre sordo y tartamudo que se acerca donde el Señor porque ha reconocido que Jesucristo tiene palabra de vida eterna. Y eso lo reconoció el centurión romano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El centurión reconoce que el único que tiene palabra de vida eterna,
El único que puede devolverle la alegría es el Señor. Y eso hay tantos testimonios de la vida real. Entonces está este hermano enfermo ante la presencia de Jesús. Y Jesús tiene un gesto para ellos. Y hay que fijarse en el Evangelio de San Marcos, hay que fijarse en los gestos de Jesús. Fíjense que bíblicamente nosotros encontramos 3 gestos de Jesús con las personas, pero cada uno de esos tiene un sentido diferente. Por ejemplo, Jesús le imponía las manos a los niños, y el imponer las manos a los niños bíblicamente significa bendición. Es decir, Jesús bendecía a los niños, por eso les imponía las manos. También se imponen las manos al diácono, al sacerdote, que son consagrados para transmitir poder. Para transmitir poder. ¿Se ha fijado? Cuando hay una ordenación sacerdotal, el obispo le impone las manos al diácono y al sacerdote. Y eso significa transmitir un poder. Y esto no es soberbia. Es decir, un laico puede tener muchas habilidades, muchas capacidades, pero lo que hace un sacerdote no lo puede hacer un laico. O sea, esto no es soberbia, esto así es. El tercer gesto de Jesús es cuando le llevan a los enfermos. Jesús impone las manos a los enfermos. Y cuando Jesús impone las manos a los enfermos, ese gesto significa curación. Ese gesto significa sanación. Por eso tiene razón la persona cuando van donde el sacerdote y le dicen: Padre, yo quiero que ore por mí y quiero que me imponga las manos. Tienen toda la razón, si eso mismo hacían con Jesús. Eso mismo hacían con Jesús. Iban y luego se arrodillaban y Jesús les imponía las manos. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo que dice la teología. Jesús no hacía milagros solo porque se le antojasen. Ustedes saben que un milagro teológicamente es un hecho sobrenatural. Así se le conoce a un milagro. Un hecho sobrenatural. Jesús no hacía milagros por arte de magia. Cuando Jesús hacía milagros, lo hacía con una intención definida. 1, suscitar la fe de la persona, fortalecer la fe de la persona. Y enseguida el Señor le decía: mira, tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado. Ve a dar testimonio de lo que yo he realizado en tu vida y ponte a servir. Ponte a servir. ¿Por qué? Porque al Señor no le vas a pagar con dinero. No le vas a pagar con dinero. Una persona que haya sido sanada por el Señor, la forma de cómo puede pagarle es decirle: Señor, no tengo oro ni plata, pero todo lo que tengo te lo doy. Mi vida en servicio. No tengo oro ni plata, pero te doy mi vida en servicio. Entonces, es una de las formas como nosotros podemos recompensar todo lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Luego, al final, después de que el Señor sanó a este hermano enfermo y sanó a muchos, le decía: no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Esto se llama en el Evangelio de San Marcos el secreto mesiánico, que es propio del Evangelio de San Marcos, el secreto mesiánico que no lo vamos a encontrar en los demás evangelistas. Pero era difícil para una persona que estaba atormentada de salud,
era difícil quedar callado. Yo estaba compartiendo antes de la celebración con unos hermanos atrás y le decía, a mí hace 2 años me operaron de un pie. Yo iba a perder el pie, me operaron en el hospital Amatepeque, 5 médicos. Y los médicos me habían dicho que había posibilidades que perdiera el pie. Imagínense qué significa para una persona el que le digan vas a perder un órgano de tu cuerpo. Yo caí en una depresión terrible, en una desesperación, en una agonía terrible. Entonces, y yo recuerdo, por eso es que es importante a veces las amistades, pero buenas amistades. Yo siempre tenía a mi lado las monjas. Yo creo mucho en las monjas porque pasan rezando mucho y el Señor les oye bastante. Entonces, y las monjas llegaban todos los días, llegaban a ofrecerme comida, a estar conmigo y sabían mi situación en la que estaba pasando. Luego un día antes, recuerdo yo que llegaron, hicieron yo le llamaba una mini vigilia y me dicen, padre, en el nombre del Señor usted va a salir con bien de la operación, no va a ser como los médicos digan. Entonces, si yo me sometí a la operación, que era una operación riesgosa, y después de la operación, al final de que salimos del cuidado intensivo, me dice un médico, padre, esto es un hecho sobrenatural. A mí me cuesta, me dijo el médico, creer en hechos sobrenatural, pero no hay duda que este es un hecho sobrenatural y usted pues va a quedar bien. Durante 3 meses anduve en silla de ruedas, celebrando misa en silla de ruedas, después anduve con muleta, al final terminé con bordón y hoy no tengo bordón. Es decir, parte de la vida, es decir, a veces ni la familia se da cuenta los feligreses, la gente que está con uno, porque al final la familia es la gente que está con uno en la parroquia y que está trabajando codo a codo y saben las tristezas por las que uno pasa en la vida. Fíjense qué importante cuando el laico se compenetra en el servicio, sabe las necesidades del sacerdote, sabe las necesidades de la parroquia y está ahí. Pero a veces hay gente que no se da cuenta. Pero imagínense, yo me pongo en el puesto de este hermano sordomudo que el Señor le dice, mira, no se lo digas a nadie. ¿Cómo iba a quedarse callado si el Señor le devuelve todo? Pues iba a salir corriendo y gritando alegre que el Señor había hecho obras en él. Entonces, pero lo que Marcos quiere dejar claro es el secreto mesiánico. No se lo digas a nadie. Por eso, hermanos y hermanas, al final el Señor siempre le decía al enfermo, por tu fe has sido curado, por tu fe. Si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué dice? Esa montaña se movería. Si tú tuvieras fe como un granito de mostaza. Yo cuando veo a Marcos Barraza y me di cuenta de la situación, yo le estaba diciendo, nosotros estuvimos rezando, orando, ofreciendo misa. Porque lo más grande que uno puede hacer por un enfermo es orar por él. A veces uno cree que el dinero lo resuelve todo. No, Señor. Lo más grande para una persona es orar, cadena de oración, pedirle al Señor por aquel hermano, aquella hermana que está en una situación difícil. Fíjese que uno que ve los enfermos, en la visita a los enfermos, uno ve la obra del Señor cuando llega y le impone los santos óleos a un enfermo, o le da el viático es la comunión. Cuando un enfermo está en una situación difícil y llega el Padre, le impone los santos óleos y le da el viático, la comunión, uno ve cómo el Señor hace obras grandes en la vida de una persona. Entonces, hermanos y hermanas, la época de los milagros está vigente, no ha pasado. Lo que sucede es
la indiferencia es tan grande. Hay mucha indiferencia, hay mucho materialismo que no nos permiten ver la gloria del Señor. Entonces es importante que nosotros volvamos la mirada al Dios de la vida, al Dios de la vida. Imagínense qué bueno es cuando uno escucha bien. Qué bueno es cuando uno tiene la lengua para bendecir, para alabar, para glorificar al Señor. Pero qué malo es cuando uno tiene la lengua para criticar, para destruir al hermano. Qué malo es cuando uno no aprovecha la vista para ver buenas cosas en el internet o en el Facebook. ¿Cuánta gente está perdiendo a través de los medios de comunicación, las redes sociales, que deben ser una herramienta para la evangelización? ¿Cuántas cosas usted cuando accede a las redes sociales puede dar un buen consejo a un hermano a través de las redes sociales? ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias se están destruyendo a través de las redes sociales? ¿Cuántas infidelidades matrimoniales? Entonces, hermanos y hermanas, así como el Señor sana al sordo mudo, también el Señor en cada Eucaristía nos sana. Todas las misas son misas sanadoras, todas las misas. A veces uno anda buscando, y disculpe que se lo diga, a veces uno anda buscando sanación porque viene un predicador famoso y no vive la Eucaristía. A veces uno anda buscando la fama. ¿Y sabían ustedes que la fama se paga caro? Miren el famoso padre Cutié, ¿en qué paró? Un hombre famoso. Miren en qué paró. Y los medios de comunicación le dieron la fama. Entonces, hermanos y hermanas, cada Eucaristía vivirá con amor, participando en la celebración de la palabra, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, alimento para nuestra vida eterna. Nosotros al final deberíamos salir diferentes. Cuando el Padre al final de la misa le dice al pueblo: hermanos, la misa ha terminado, vayan en paz. Eso no significa que el Padre los está mandando a cenar afuera. Eso significa un envío misionero. O sea, el hecho de que el Padre le diga: hermano, la misa ha terminado, vayamos en paz, está diciendo a ser testigos del amor de Jesús en la colonia, en el barrio. Pero algunos ni siquiera esperan el envío, antes de la bendición se van de la misa. Ni siquiera lo esperan. Y eso hay que ponerle atención. Cuando el Padre dice: hermano, la misa ha terminado, te está diciendo que vayas a ser un tanto diferente que los demás afuera. Ese es un envío misionero. Entendámoslo así. Da la bendición y luego la misa ha terminado, vayamos en paz. Significa que si nos hemos llenado del amor de Dios hasta los huesos. Yo estuve participando antes de venir acá, estuve participando en un taller con un cardenal, y me llamaba la atención porque el cardenal insistía y decía: es necesario experimentar el amor de Jesús hasta los huesos, porque si experimentamos el amor de Jesús hasta los huesos, no vamos a ser perezosos ni perezosas. Hay que experimentar, y si usted analiza, podemos preguntarnos: ¿realmente el amor de Jesús en mi vida está hasta los huesos? Entonces, si el amor de Jesús ha penetrado toda mi vida, todo mi ser, pues yo voy a ir al grupo de oración, voy a ir a la asamblea, voy a ir a la misa, voy a ir a ver a los enfermos, a orar por ellos. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús ha penetrado hasta mis huesos. Pero si el amor de Jesús no ha penetrado en mis huesos, ir a la misa nos resulta una carga. Entonces es importante. A mí siempre me llamó la atención porque el obispo decía: es necesario que los sacerdotes, es necesario que los diáconos, es necesario que los obispos
Es necesario que los fieles laicos, que los servidores, como Jesús, que hablaba con autoridad, y la gente quedaba admirada porque Jesús hablaba con autoridad. ¿Por qué Jesús hablaba con autoridad? ¿Por qué Jesús sanaba a los enfermos con autoridad? ¿Por qué Jesús expulsaba a los demonios con autoridad? Porque Jesús no era paja. Jesús era consecuente. Jesús era consecuente. Lo que Él decía, lo vivía. Ese es el punto. Por eso la gente decía, bueno, ¿y con qué autoridad hace esto? Entonces, es un discurso diferente a los letrados y fariseos, porque los letrados y fariseos se ponían en las plazas para que la gente los tuviese como maestros, y por eso Jesús decía a sus discípulos, hagan lo que ellos digan, pero no imiten sus obras. Hacían cosas bonitas, pero hacían otra cosa. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a tener pues un solo traje. El mismo traje que utilizamos acá en la iglesia, utilizarlo fuera. No tener una doble moral. No tener una doble moral. Si yo soy cristiano aquí, voy a ser cristiano afuera. Y eso es nuestra propia identidad. No perder la identidad. No olvidarnos qué somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar. Y qué importante, hermanos y hermanas, es que cada vez que yo participo en la Eucaristía, venga a tener el encuentro con la palabra, el encuentro con la Eucaristía, y ese encuentro me va a liberar. Ese encuentro es un encuentro sin duda sanador. Que el ejemplo, pues, de esta curación nos incentive a nosotros a seguir luchando toda la vida y ser cada día más sensibles, ser más solidarios. Un verdadero católico, un cristiano, tiene que caracterizarse por ser solidarios, no ser indiferentes a aquel hermano que sufre. Si ya sabemos que alguien está sufriendo, hagamos cadena de oración y estemos plenamente seguros que el Señor va a escuchar las súplicas. Y yo estoy seguro que el Señor, a través de la oración de ustedes, ha hecho maravillas grandes. Y eso creo que ustedes son testimonios de la obra del amor de Jesús, yo mismo, en la vida propia. Yo ya les he dicho varias veces que hay cosas que uno se queda espantado, como el Señor tiene un proyecto para cada uno de nosotros, y debemos de descubrirlo a través de la oración. Y por eso es que a los enfermos les mandaba, sírvanme. Servicio es fundamental. Así de que, hermanos y hermanas, pidámosle al Señor por la sanación de cada uno de ustedes, y manos a la obra, a servirle incansablemente al Señor, porque de esa manera la iglesia se va a ir renovando, esta comunidad va a ser más fuerte, si nosotros realmente comprendemos el plan, el proyecto de Él para nosotros. El servicio es fundamental. A mí me llama la atención cuando veo a esos hermanos y hermanas deseosos de servir al Señor, que a pesar de un país que exige que hay que trabajar, porque si no se trabaja no tienes para comer, no tienes para la renta y tienes que trabajar. Pero cuidado, no conviertas el dinero en el fin último. El dinero es un medio para sobrevivir. Sin el dinero no vives. Pero el fin último es Dios. El fin último es la vida eterna. Hay que trabajar, pero no conviertas el dinero en el fin último. El fin último es Dios. El fin último es la salvación eterna. Ave María Purísima.